días gestándose en algún punto la protesta en las redes sociales. ¿Nadie vio las redes sociales? Están monitoreadas en general. Y generalmente es lo que hace el Ministerio de Seguridad de la Nación desde hace ya un par de gobiernos, no importa el signo político, el ciberpatrullaje, como lo bautizaron en su momento, que realmente existe, se ha probado, han detenido a personas por ciberpatrullaje, pero evidentemente no vieron lo que tenían que sí prestar atención. Repito, Sabina, o sea, la policía bonaerense tiene su mando, tiene a su ministro de seguridad, tiene a su gobernador. Pero para algo hay un ministro de seguridad de nación y es para coordinar todas las políticas de seguridad de la nación y no la vieron venir tampoco, no solamente Bernie, Nación tampoco la vio venir. Sí, en ese sentido uno se pregunta cómo queda la autoridad de Bernie después de esto, porque por más que se acuerde un porcentaje y los policías acepten, me parece que es bueno, difícil. ahí tengo un datito. Los autodenominados sindicatos de la policía bonaerense, que fueron rechazados por la Corte, eso que explicaba recién, se sienten identificados con Bernie. No, pero bueno, también acá hay problemas si va a haber consecuencias a todo esto. No, y si realmente va a Bernie ser quien encabece y que anuncie esas consecuencias. Hay algo que es llamativo, que es que en Olivos no lo quieren a Bernie, eso está claro. Muchos intendentes bonaerenses cercanos a Alberto, peronistas, tampoco lo quieren. Y sin embargo, hoy fue ratificado por el jefe de gabinete, Carlos Bianco, de Kicillof. Esto lo que significa es el inmenso poder que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner. Contactamos con Daniel Lipovetsky, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio. Diputado, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Bien, un día movido. Así que, la Argentina viene movida desde hace rato, ¿no? Y la pregunta que le quiero hacer es si con este anuncio no se cambia el foco un poco, ¿no? Del reclamo de la policía y del problema de la provincia de Buenos Aires a que ya sea un problema entre nación y ciudad y político. Bueno, hay mucho para analizar, ¿no? Primero, por supuesto, que te diría, más allá de la legitimidad del reclamo de la policía bonaerense, lleva 10 meses con el sueldo congelado, sin aumentos. Lo que pasó hoy en Olivos fue realmente repudiable, injustificable, y me parece que no es la manera. Y el primer principio que se rige en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas es respetar justamente a quienes representan a las autoridades constitucionales de un país, y por lo tanto lo que hicieron hoy fue realmente injustificable y repudiable. Ahora, la respuesta que luego dio el presidente Fernández fue muy mala también, equivocada e imprudente, te diría, porque la verdad que lo que termina haciendo es tratando de solucionar un problema generado sobre todo por la mala gestión del gobernador Kicillof, hacerlo a costa de otro distrito de la ciudad de Buenos Aires, de los porteños, generando una división absolutamente innecesaria, además en un momento tan difícil como están viviendo todos los argentinos, ¿no? Le hago la misma pregunta que veníamos encadenando con los invitados anteriores. ¿Esto era un problema que tenía que resolver el presidente de la Nación o el gobernador? No, sin lugar a dudas era el gobernador quien tenía que resolverlo. La verdad que la provincia de Buenos Aires viene siendo asistida por Nación con muchos fondos, y me parece que la solución era que el gobernador siguiera trabajando en eso y además de alguna manera entendiendo esta situación. La realidad que el problema acá, ustedes recién hablaban del ministro de Seguridad Bernie, la realidad que el ministro de Seguridad se ha pasado los últimos meses solamente a aparecer por televisión, a no dar ninguna respuesta a los problemas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y además tampoco de alguna manera a ser el gestionador o el comunicador del reclamo de la fuerza de seguridad, que era absolutamente válido, como veníamos diciendo. Por lo tanto, me parece que acá hay una responsabilidad clara, primero del ministro de Seguridad y después del gobernador, que tendría que haber atendido esta situación de alguna manera y pensando también en cómo solucionarlo. Acabamos de votar hace un mes en la legislatura un proyecto de ley de endeudamiento que envió el gobernador y que discutimos durante varios meses, donde parte del endeudamiento era para gastos corrientes, 20.000 millones de pesos. Por lo tanto, si el problema era para darle una mejora salarial a la policía, un tema de recursos, también lo podíamos haber discutido en ese proyecto y no lo hicimos. Entonces, ¿usted me quiere decir que la provincia tiene fondos para afrontar esta situación? No sé si tenía fondos, tenía herramientas para poder solucionarlo. Como era, bueno, podía haber requerido más asistencia de Nación,
podría haber pensado también en tomar más endeudamiento para gastos corrientes. Acabo de decir que le autorizamos un endeudamiento de 20.000 millones de pesos que pidió el gobernador para gastos corrientes. Había otras herramientas. De ninguna manera la solución era quitándole un punto de coparticipación a otro distrito como la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más de un tema que venía de un reclamo muy antiguo de la ciudad respecto a la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo sin recursos ya hace muchos años, ¿no? Sí, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo queda la autoridad de Bernie entonces después de esto, más allá de que se arregle y se acuerde con los policías? ¿Usted cree que tiene que dar un paso al costado, que tendría que ser el fusible? ¿Quién va a pagar el costo político de esto? Mira, a mí no me gusta nunca pedir la renuncia a ningún funcionario, ni cuando fui oficialismo y tampoco cuando ahora que soy oposición. Me parece que es una evaluación que tiene que hacer el gobernador. Lo que está claro es que Bernie habla, y cuando habla en representación como parte del equipo del gobernador. Entonces me parece que el gobernador a veces no sabemos qué opina. ¿Qué opina el gobernador sobre lo que dijo Bernie, por ejemplo, de que había funcionarios nacionales involucrados con la oleada de tomas que hay en la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos. Bueno, ahora lo mismo. En definitiva, ¿quién nos dio respuesta ante el reclamo de la bonaerense? ¿El ministro Bernie o fue el gobernador Kicillof que no quiso escuchar al ministro Bernie? No lo sabemos. Por lo tanto, acá está claro que hoy hay una corresponsabilidad, pero alguien tiene que de alguna manera hacerse cargo de esta situación. Nico. ¿Cómo le va, diputado? Quería saber si dentro de las facultades que tienen en la legislatura bonaerense piensan pedir alguna interpelación tanto al ministro Bernie o al jefe de gabinete o al responsable de Hacienda, de Economía de la provincia de Buenos Aires o al propio gobernador. Porque estamos viendo muchas reacciones en Twitter, pero políticamente quería saber si piensan hacerles preguntas a los funcionarios dentro de las facultades que tienen. Mira, pregunta seguro. La verdad que hay que reconocer que hasta ahora los funcionarios del gobernador, sobre todo el ministro de Hacienda López y también el jefe de gabinete Carlos Bianco, han respondido cada vez que se los ha requerido en la legislatura. Por supuesto, muchas veces con respuestas que uno no coincide, pero sí han respondido. Seguramente no es el mismo caso con Sergio Berni, así que seguramente vamos a evaluar eso, sobre todo porque hay una gravedad mucho más, ¿no? Claro, y sobre todo porque el presupuesto lo aprobaron ustedes. Bueno, en realidad presupuesto no aprobamos. La provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto porque el gobernador nunca envió el proyecto de ley de presupuesto que se había comprometido a enviar antes del 15 de abril de este año. Eso fue la prórroga que nosotros le votamos y el gobernador nunca cumplió. Es decir, la provincia tiene un problema de gestión grave y esto hoy se está viendo claramente en lo que está pasando en la provincia, con el reclamo de la policía, la oleada de tomas que no hay respuesta. Recién el gobernador se acaba de despedir hace una semana, cuando los tomas vienen hace más de 2 meses. Tenemos 200 tomas en el último mes y no hay respuesta. Por lo tanto, acá realmente la pandemia es un gran desafío para cualquier gobierno y por lo tanto, si vos no tenés un equipo de gobierno que esté a la altura de las circunstancias, podés tener los problemas que tiene la provincia, que son realmente graves. Paco. Sí, debemos admitir, digamos, diputado, que en esta jugada el gobierno nacional hizo algo novedoso, que fue no aumentar el gasto, sino sacárselo a otro distrito. Pero me pregunto si ustedes están pensando, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, toda la clase política, en cómo agrandar la torta en vez de seguir repartiendo una torta que cada vez es más chica. Sí, sin lugar, yo no creo que sea novedoso lo que hizo el presidente. Primero es una barbaridad, insisto. Tenemos que este tema discutirla en el marco de una pandemia, ¿no? En un tema donde realmente la gente está pasándola muy mal y donde hay que tener mucha prudencia y decisiones estas intempestivas, donde vos le decís, le saco a alguien para dárselo a otro, para hacer un problema de una jurisdicción para dárselo a otro. Me parece que si nosotros queremos trabajar por la unión de los argentinos, que el presidente anunció como fue uno de sus mensajes de campaña, la verdad que ahora hacer esto me parece que realmente, más que novedoso, es un verdadero despropósito. Pero más allá de eso, yo creo que claramente tenemos que pensar en mejorar la recaudación. Para mejorar la recaudación, la provincia de Buenos Aires hoy, por ejemplo, tiene todo el área del AMBA, tiene sin autorizar, por ejemplo, la obra privada de la actividad de la construcción. Inentendible, ¿no? Kicillof autorizó la obra pública, pero no la obra privada, que genera un montón de actividad económica y que realmente no tiene ningún justificativo. Vos salís hoy en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, recorrés La Plata o el conurbano y realmente hay un montón de gente dando vueltas, pero por ejemplo la construcción no se puede hacer. O por ejemplo,
nuestros chicos no pueden salir hoy a una plaza 1 hora por día, aunque sea para tener un esparcimiento. Realmente estamos viendo un gobernador que está encerrado en la Casa de Gobierno calle 6 y cree que puede digitar la vida de los bonaerenses, o por lo menos del AMBA, desde ahí. Y la verdad que no se puede. Esto hay que hacerlo conociendo lo que está pasando hoy en la provincia, y la situación económica de la provincia hoy es gravísima, ¿no? Diputado, uno realmente con el efecto del anuncio del presidente termina analizándolo de manera política, pero ¿y dónde queda el reclamo de los policías? ¿Realmente se tapa? ¿Va a seguir? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Va a tener consecuencias? Mira, yo creo que sí va a tener consecuencias. Por supuesto que la manera de resolver esto es con diálogo, ¿no? Y en esto insto a los dos sectores a dialogar y a buscar soluciones. Por supuesto que la mayor responsabilidad de quien es el empleador, digamos, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y me parece que tiene una responsabilidad mayor en ese marco, y hay que darle una respuesta, insisto, porque la Fuerza de Seguridad, más allá de ser empleados públicos, son del sector público que hoy está trabajando. Hay otra parte del sector público que hoy trabaja home office o tiene su actividad casi limitada, y en cambio la policía, como también el Servicio de Salud Pública, son los que hoy tienen la actividad, y me parece que es donde hay que poner el eje del punto de vista de la recompensación salarial. Y ahí, claramente, si esa decisión requiere, por ejemplo, que la legislatura participe con algún proceso de mejora o de recomposición impositiva, o de cambiar un impuesto de un lado para el otro, lo que sea, nosotros estamos dispuestos a conversarlo. Pero por supuesto que el gobernador, en general, este planteo de trabajar todos juntos que originalmente planteó Alberto Fernández y que hoy acaba casi de dinamitar, el gobernador prácticamente no lo vino cumpliendo, porque en la legislatura no hemos participado casi en ningún momento de poder tomar decisiones en conjunto sobre cómo enfrentar la pandemia, ¿no? Diputado, y por otro lado, le quería preguntar, ¿usted ha tenido contacto con los intendentes que estuvieron en Olivos en el anuncio? ¿Ha hablado con ellos? Me imagino que tienen un chat justo por el cambio, ¿no? No he hablado con ellos, pero he visto sí alguna comunicación del intendente Jorge Macri diciendo que ellos habían sido invitados, que no habían sido avisados de qué es lo que se iba a anunciar. Claramente, a ver, cuando a un intendente lo invitan a una comunicación, uno se entiende que va a ser una comunicación para resolver un problema que le preocupa a todos los bonaerenses, incluido a los bonaerenses del distrito que gobierna ese intendente. Habrán ido con toda la buena fe, y la verdad que se encontraron ahí en ese lugar con esa noticia. Realmente creo que se manejó muy mal el presidente en esto, no avisarle. Lo mismo pasó con Horacio Rodríguez Larreta, que acaba de alguna manera se acaba de anunciar, o por lo menos se ha dicho que él se enteró 5 minutos antes del anuncio. Estas cosas no se hacen de esa manera. Insisto, en este momento hay que ser más prudentes que nunca. La Argentina, la grieta siempre tiene una gran presencia en las divisiones políticas, pero me parece que hoy más que nunca hay que ser mucho más prudente. Y en eso los argentinos hemos valorado mucho al presidente en su momento. Me parece que hoy lo que acaba de hacer el presidente es tirar por la borda mucho lo que vino construyendo en sus anuncios, por ejemplo, de las fases de la cuarentena, donde lo hacían en conjunto con Horacio y con Axel todos estos meses, ¿no? No se busca consenso y se profundiza la grieta, entonces, por lo que lo entiendo. La verdad que sí, y me parece que uno lo que pide hoy es más prudencia. Me parece que le pido al presidente que recapacite, que me parece que hay otras maneras de poder resolver este problema para la provincia de Buenos Aires. Estamos todos dispuestos a buscar soluciones. Me parece que el diálogo es importante, un diálogo tripartito, donde seguramente tendrá que participar Horacio, tendrá que participar el gobernador Kicillof, y el presidente, y en entre tres jurisdicciones, así como trabajaron en conjunto para ir delineando cómo enfrentar la pandemia estos meses. Me parece que es la manera de cómo resolver el problema que hoy tiene la recomposición salarial de la Fuerza de Seguridad, pero de ninguna manera decisiones unilaterales para favorecer un distrito en detrimento de otro es la solución, no es la solución. Diputado, gracias, buenas noches. A ustedes, gracias, buenas noches a todos. Por favor. Me pregunto lo mismo que al inicio del programa. Mañana, ¿se va a hablar del tema de la coparticipación o se va a hablar también del reclamo de la policía? Ya fue. Y ahora lo que nos queda, el reclamo de la policía ya fue. El reclamo de la policía ya fue. Ahora lo que nos queda es pensar... Pero todavía no se sabe si le van a dar el aumento o no. No lo sabemos. Bueno, mañana pero van a anunciar, ¿no? A mí no me asusta. A mí honestamente no me asusta que lo de la coparticipación nos haya hecho olvidar lo de la policía. A mí me asusta qué es lo que nos va a hacer olvidar lo de la coparticipación. Pero porque la verdad viene una sucesión de hechos, que un problema lo solucionan con otro. Sí, es verdad eso. Igual tampoco es que nos olvidamos, digo, porque hay que ver cómo reacciona mañana la policía. Le puede salir bien
y desviar el eje de atención, como decimos, o sumarse a haberse sumado a 2 problemas. No, el eje de atención es el que ponemos nosotros. Ojo, y Bueno, además está bien, obvio. tener un efecto contagio como más Mira, efervescente. yo lo 7 único provincias. que me En el imagino, país. lo único 7 que me provincias. imagino Esperemos que no. es ¿quién va a querer ser candidato del Frente de Todos el año que viene por la ciudad de Buenos Aires? Pero de Digo, acá ¿quién al va a año que poner la viene, cara? Gise. No importa, digo, esto es una, digo, está claro que el presidente decidió sacrificar la provincia, así como no les importa la gente que protesta pidiendo por la reforma judicial, porque saben que son votos que no los tienen, han decidido que la ciudad de Buenos Aires no los vota y sacrificaron eso, digamos, porque está claro. Sacrifican, claro, La los ciudad. votos de la ciudad. Claro, los Dijiste votos- la provincia, La provincia, y dije, yo ¿qué también quedé pasó? pensando. Ah, dije provincia, perdón, de la ciudad de Buenos Claro. Aires. Los votos de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate qué Yo me candidato quedé del Frente de pensando. Todos. Estoy pensando en el peronismo porteño que estaba tratando de hacer pie. Claro. Digo, ¿qué van a decir cuando sean candidatos? ¿Y cómo sobre se esto? cortan los Está puentes? bien, el año ¿no? que viene Hoy igual puede Martín pasar mi Lustó cosa. salió a decir que él se había sentado con el presidente, que dialogaba con el presidente, y esto corta un poco los puentes Bueno. de diálogo. Facu Sí. quería decir algo. Facu. No, simplemente que es parte del efecto de la sábana corta de este país cada vez más pobre. Me parece que emergen los problemas por la pandemia, pero también por los problemas estructurales de la Argentina. Y como dice Nico, vamos a ver cuál es el próximo problema que tapa y nos haga olvidar este tema de la coparticipación. Tengo medio segundo. Quiero ver mañana, en base a las declaraciones del jefe de gobierno, qué pasa, porque el gobierno nacional lo puso entre la espada y la pared. La moderación, la prédica de la moderación del Claro. jefe de gobierno hoy se encuentra con, si voy a la corte se acabó la moderación. Y si voy a la moderación, ¿qué pasa con mi imagen positiva? Veremos mañana, y todo el análisis lo van a tener aquí en el canal de la ciudad. Primero, en 20:30, se van a enterar de todo lo que pasa. Y después a las 22 les damos todo el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.